cine. Entre la pasión, el arte y el caos, conversemos juntos. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Esta es nuestra primera emisión de un podcast que espero que sea del agrado de todos ustedes y que hagamos muchos cientos de programas. Mi nombre, Mónica Vargas, soy socia fundadora, productora y directora de Trasciende Films y estoy feliz de estar aquí compartiendo con... Hola, Ro. Hola, Moni. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz también, muy nervioso de este primer episodio, pero si no hay nervios no vale. Pues así es nuestra vida, así es la vida de los productores, así es la vida de los cineastas. Cada empresa, cada idea nueva lleva consigo una responsabilidad enorme y muchos nervios también, pero una enorme felicidad de poder hacer cine. Hacer cine, y sí, estamos seguros que si estás aquí es porque como a nosotros te atrapó el cine, te atrapó el séptimo arte y tal vez fue la película que viste de niño, tal vez fue esa escena que dijiste, ¿cómo carajos filmaron eso? Pero bueno, tal vez es solo la curiosidad y aquí estamos compartiéndote porque también es convencer a la gente de que esto no es nada más un hobby, que pasas noches buscando financiamiento, que pasas años desarrollando proyectos y todavía falta un rato para que lleguen a la pantalla. Entonces, bienvenidos todos y esto es Pero Querías Hacer Cine. Les voy a contar un poquito de Rodrigo. Rodrigo es esta persona que forma parte de la familia de Trasciende desde hace casi 9 años. Y él se encarga de curar, de decantar, de encontrar ideas o guiones ya hechos o series en proceso de tener una Biblia o de tener un diseño de personajes. De toda esta magia que sucede antes de que decimos que corra cámara y acción, que es una parte complicadísima, que es una parte que requiere de muchísima concentración, de muchísima lectura, de ver muchos contenidos, de ver qué es lo que le está gustando a la audiencia, de tener este feeling muy particular y este tuning de cómo puede algo ser exitoso al llegar a la pantalla o no. Y siempre es intuición, la verdad es que nunca sabemos si va a funcionar, pero hacemos lo mejor y tratamos de cubrir todas las tendencias, de entender qué está haciendo la gente hoy en día y cómo pueden resonar mejor todos los contenidos. Entonces, muchas gracias, Moni. Pero la verdad, este podcast es un poquito para conversar con toda la gente de la industria, como tú bien lo acabas de decir. En este primero me toca entrevistarte a mí, me toca sacarte toda la sopa para ver quién es Mónica Vargas, qué es Trasciende y cómo hemos transicionado a lo largo de estos 25 años, porque sí queremos decir que estamos cumpliendo 25 años de Trasciende, fundada en el 2000, aunque iniciaron un poquito antes, ya nos contarás. Entonces... ¿Cómo fue que llegaste aquí? Por necia. ¿Cuándo dijiste quiero hacer cine? Estoy hablando más o menos, mi generación en la universidad, y no hagan cuentas de cuántos años tengo, pero ya son unos cuantos. Mi carrera empezó en el 96 y terminé en el 2000. Entonces yo tenía que tomar la decisión, la fuertísima decisión de ¿a qué te vas a dedicar toda tu vida y de qué vas a ganar dinero? Por ahí del 93, 94, casi 95, que es cuando estás tomando la decisión de a qué área te vas a ir en la preparatoria y qué carrera es la que vas a elegir. Bueno, pues yo le dije a mi papá, yo lo que quiero es ser veterinaria. Y mi papá me dijo, sí, porque amo a los animales, amo verlos libres, felices, contentos, y cuando llegan a una veterinaria llegan o porque están enfermos o porque van a ser mamás. Yo tengo un primo que es veterinario, a quien amo y admiro muchísimo, Armando, y entonces mi papá me dijo, si vas a decidir que eres veterinaria, hazle, órale, vete con Armando a la veterinaria. Habló con Armando y le dijo, Doc, por favor llévate a Mónica y ponla a lavar las cacas, las jaulas, la sangre de las cirugías, ponla a chalanear y hacer de todo, que no se sienta jefa y que sepa de qué se trata ser veterinario.
pasados unos mesecillos, yo ya entraba a las cirugías y ya lo Ya lo asistía. asistías. Ok. Ya le pensaba yo que la mosquito, que el bisturí, que la sutura, que estamos abriendo músculo, que ya estamos... O sea, ya sabía yo de bastantillo. Y entonces llegó una familia, la mamá, el papá, 2 hijitos y su perrita, a que la perrita tuviera sus perritos, pero estaban viendo un comportamiento raro de la perrita. Y entonces Armando luego la subió a la plancha, la palpó, se puso el estetoscopio, trajo otro aparatito y dijo, sálganse todos, vamos al quirófano, cesárea, corriendo, pero corriendo. Y yo lo vi blanco y me dijo, no está bien el ritmo cardíaco, algo está pasando. O sea, ya para que lo hubieras espantado a él estaba Porque cañón. es un tipo que tiene, pues como todos los médicos, tienen un temple y tienen una cosa muy cañona que les admiro un montón, pero sí lo vi realmente asustado, sí preocupado y con mucha emergencia. Entonces, pues rápido empezamos a poner los campos, empezamos a poner anestesia de volada, canalizamos a la perrita, abrimos y cuando llegamos a la bolsa en donde vienen los perritos y a la hora que abrió ya los perritos estaban todos muertos, francamente en un estado de descomposición. Por supuesto, la sangre de la perrita ya se estaba contaminando. Me acuerdo que se llama piometra y pues la perrita murió. Y ahí fue cuando dije, yo los quiero ver vivos. Sí. Yo quiero a los animales tanto que no me gusta ver estos sufrimientos, este dolor está muy cañón, me rebasa. No quiero esto. No quiero esto, definitivamente, no soy veterinaria. Entonces, opción puerta 1 cerrada. Puerta 1 cerrada, cerradísima. Y entonces me dijo, y entonces que sí, pero ya sé que quiero, es que yo voy a ser abogado penal. Y me dijo, muy bien, perfecto. Y como, ¿por qué penal? Porque yo quiero defender, papá, yo quiero la justicia de este país y los niños y las mujeres y la gente que está en la cárcel injustamente o los que merecen estar en la cárcel, que estén en la cárcel y que paguen. Y me dijo, es la peor rama de todo el derecho y es en donde más sucio es en donde más dolor hay. Más peligro. Más peligro. Mónica, lo que estás diciendo está cañón. Y no te veo que tengas ese carácter. Además, te cuesta muchísimo trabajo seguir el mando de alguna persona. Y las leyes son de mucho rigor. Y no va a ser fácil para ti, lo vas a sufrir un montón. Te va a doler mucho. Y entonces me dijo, te voy a llevar con el licenciado Centeno, que era su amigo del alma, que era magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Y te vas a ir a chambear con él. O sea, como un cuento de Navidad, ¿no? Te fue pasando por todos los escenarios. Me fue pasando por los escenarios, literal. Y entonces llegué ahí y pues primero era como léete muchos documentos y saca copias y arma los expedientes. Y un día sí me llevó a un tribunal, otro día me llevó a una cárcel y otro día me dijo, lee este expediente y tenemos que sacar a esta persona de la cárcel porque está en la cárcel injustamente, pero ahí decía que el señor era un homicida, había matado a alguien y había que sacarlo y había que defenderlo. Y entonces empecé a ver cómo se movían las cosas allá adentro, lo que era pisar una cárcel. Uy, es algo muy cañón. Es algo muy cañón. Los separos en las delegaciones ya son fuertes, pero en una cárcel hay un abismo de diferencia entre esto. Y entonces dije, no, esto es demasiado sórdido, esto es demasiado dolor, esto está horrible. Pero ahí ya me estaba gustando esta cosa como de, hay muchas historias. El derecho se parece mucho a lo que hacemos nosotros porque hay una historia muy importante detrás y hay que ir armando las piezas de un rompecabezas. Y luego después de los años me fui dando cuenta de que eso era lo que me llamaba la atención de esta rama del derecho, pero no necesariamente ser abogado. Claro, y eso que dices es bien importante, por ejemplo, para el desarrollo, porque necesitas entender de dónde viene ese empuje de tu personaje para hacer lo que sea que esté haciendo en la historia. Entonces, ahí te diste cuenta de un punto clave. Ahí me fui dando cuenta de cositas y por supuesto dije, esto está horrible, no quiero esto. Y entonces sí me regresé a mi casa, hubo silencio unas 2-3 semanas y fue entonces que me volvió a preguntar mi papá y entonces ya tenemos que tomar la decisión ahora sí, porque sí vas a hacer una carrera. Mi papá era un hombre como
con mucha decisión, con mucho carácter, era muy estricto y él tenía mucha decisión, mucho carácter. Ya necesito que tomes una decisión y sí me vas a entregar un título. Le dije, claro que sí, por supuesto que sí, pero no sé bien de qué. Pero dame tantita chance. Y entonces él comenzó como a decirme cosas como, yo te veo muchas habilidades en la comunicación. ¿No te das cuenta que lo que mejor haces es amigos y grupos? Te es muy sencillo organizar a la gente y que sabes como los pasos que hay que seguir para hacer las cosas y que de verdad cuentas historias, todo el tiempo cuentas historias. Y ahí te abrió. Y yo dije, sí, tú necesitas una carrera que tenga que ver con la creatividad, con la comunicación, con hacer equipos, con hacer grupos, con juntar a la gente, con hacer historias. Ahí te lo dejo. Y entonces me puse a ver los planes de estudio y me puse a ver como qué carreras me gustaban, como las materias y todo eso. Y saltó muchísimo luego la carrera de comunicación. Y inmediatamente dije, yo quiero ser productora de cine. Pues siempre me ha fascinado el cine, siempre me han encantado las historias. Y sentí una paz en mi corazón. O sea, pero viste comunicación y dijiste, quiero ser productora de cine. Vi comunicación, o sea, y dije, quiero ser productora de cine. O sea, en ese momento dije, soy productora de cine, voy a ser productora de cine, sí o sí, ya sin una sola duda. Entonces fui y le dije a mi papá, sí voy a ser productora de cine. Y me dijo, sí, eres productora de cine. Solamente te cuento que acá pues no tenemos ni la lana, ni los apellidos, ni la cercanía con esa industria. Mi papá y mi mamá son politólogos los dos estudiaron relaciones exteriores en la UNAM. Mi papá estaba en el 68 cuando el movimiento del 68, y como era un grillo, y como era un revoltoso también, y como era un hippie. Es su culpa, es parte de la herencia que te dio, sí. de carácter, de... 100% es culpa de mi papá. Entonces, su abuelo se lo llevó a Estados Unidos. Mi abuelo se lo llevó a Estados Unidos, perdón. Le dijo, tú aquí te vas a morir, amigo. Y entonces, en contra de su voluntad, se lo llevaron a Estados Unidos cuando fue el 2 de octubre del 68. Y entonces me dijo, no te vas a ir ni al CUEC ni al CCC, porque tú no sabes seguir reglas, porque eres una rijosa, porque eres revoltosa, porque tú necesitas tener una metodología, necesitas tener un cierto rigor, y a esas escuelas no te vas a ir. Entonces sí me vas a traer una escuela en donde puedas estudiar lo que quieres estudiar y vamos a ir viendo cómo le hacemos. Entonces cuando dije, es la Anáhuac, me dijo, está bien, te voy a pagar la universidad, pero todo el entourage de la Universidad de Anáhuac es una cosa cara. Y es una cosa a donde probablemente no pertenezcas. Porque sí, te voy a dar tu carro, el que tienes, es un Tsuru. Y no te voy a comprar ningún otro carro que no sea un Tsuru para ir a la universidad. ¿De qué color era tu Tsuru? Era un Tsuru vino. Y entonces, pues me fui a la universidad en mi Tsuru vino y le dije, claro que sí, me voy a rifar y vas a encontrar la manera de pertenecer, porque allá hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que tiene muchas casas, tienen muchos viajes, tienen apellidos, y ahí estudian los dueños de las empresas y la gente que tiene niveles socioeconómicos muy distintos al nuestro. Y yo dije, fine, yo me las arreglo, tú paga la universidad y yo me encargo de lo demás. Y entonces ahí estaba yo en mi salón de clases. Ya, en la nueva universidad, emprendiendo este viaje, Ya estábamos ahí. Cuando un día entran los chicos de la sociedad de alumnos, que en aquel entonces era un asunto muy importante ser miembro de la sociedad de alumnos. Tenían una oficina dentro de la universidad que tenían computadoras y tenían teléfono y pasaban directo a la oficina del director y era muy cañón. Y entonces llegaron, era un mini mundo, era un mundillo, era todo los mini ejecutivos. Éramos ya los jefes del asunto. Y llegaron estos chavos que era Leonardo Cimbrón, Roberto Trad, David Encinas y Guillermo Degollado, que son las siglas de Trasciende. Es Trad, por eso es Tra, sí por Leonardo Cimbrón, En por Encinas y D por Degollado, por eso se llama Trasciende, y ahorita les contaré un poquito más de eso. Entraron al salón de clases los que estudiaban comunicación, que eran Roberto Trad y Leo, en conjunto con Raimundo Díaz González, que es mi hermano de toda la vida, León Jiménez, que es un hermano
tremendo y es un tremendísimo fotógrafo. Y Juan Miguel, que Zunzunegui, que es un escritor muy reconocido, que tiene muchos libros muy importantes, a decirnos, pues nosotros somos la Sociedad de Alumnos de Comunicación de la Universidad de Anáhuac y ¡chachán! Aquí se puede hacer semanas de cine, semanas de comunicación, hacemos cervantinos, hacemos viajes, nosotros organizamos la comunidad de los alumnos y nosotros podemos traer iniciativas y nosotros podemos hacer cambiar el mundo. Porque cuando estás ahí, crees que vas a poder cambiar el mundo y te quieres comer el mar con la boca. Completamente. Los ideales de la juventud, sí. Es cierto. Sí, muy bonito. Y entonces cuando platicaban esto, yo los veía, decía, no manches. Terminó esa clase y yo corrí, les toqué y les dije, yo quiero ser parte de esta sociedad de alumnos. Y ahí empezó esta aventura, porque al ser sociedad de alumnos, ya comenzamos a tener relación con otras sociedades de alumnos, de otras escuelas de comunicación, hasta que llegamos a crear la Asociación Mexicana de Estudiantes de Comunicación, que incluía a más de 20 universidades de comunicación en todo el país, no solamente en la Ciudad de México. Interactuábamos y hacíamos cosas gigantes, hacíamos conciertos, hacíamos conferencias gigantes, hacíamos cosas muy cañonas. Y entonces, pues, éramos parte estas mismas personas. De ahí dijimos, y bueno, ya hay que hacer una casa productora porque un día vamos a hacer una película, ¿no? Y entonces comenzamos a hacer algunas cositas, como por ejemplo hicimos un programa que se llamó Realidades para el Canal 11, en donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a Guillermo del Toro, tuvimos la oportunidad de entrevistar a don Jacobo Zabludovsky, que no se me va a olvidar nunca. Y así tuvimos la oportunidad de hacer eso, luego algunos comerciales, luego entrenamientos de medios, que era una cosa padrísima. Estos entrenamientos de medios se hacían lo hacía la gente de comunicación, relaciones públicas, para políticos o para empresas que estaban teniendo un mensaje que comunicar, un cambio en la organización importante, y nombraban a voceros. Entonces, bueno, nombran a voceros, que son los autorizados para poder decir algo con respecto al tema del que estamos hablando. Temas delicados. Temas delicados, claro. Y entonces los periodistas lo que hacen es que te quieren sacar de tu zona de confort y te quieren llevar a decir cosas que tú no necesariamente quieres decir. En fin, hacíamos como estos talleres y estos cursos que eran interesantísimos. Aprendimos muchísimo de gente con muchísima experiencia, con muchísima capacitación, con muchísimo talento. En aquel entonces era Simat Golin Harris, que encabezaba Bruno Newman y Marta Mejía, que era la empresa de comunicación y RP más importante de México. Tuvimos la oportunidad de ir a un media training con el que fue después presidente de México, que fue Vicente Fox, que fue una emoción tremenda porque pues era ese cambio del PRI al PAN, y ver llegar a ese Vicente Fox a una sala de entrenamiento de medios en donde jaló su silla y brincó el respaldo como si fuera un caballo, porque de verdad tiene una altura que es de mi tamaño, del piso a sus piernas soy yo. Entonces se cruzó como si fuera un caballo y traía una manzana en la mano, literal, y puso su navaja encima de la manzana, se quitó su sombrero y dijo: ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Que me van a enseñar a hablarle a los medios de comunicación? Yo no les sé hablar a los medios, ni voy a saber hacerlo nunca. A ver qué pueden hacer conmigo. Pero bueno, órale, aquí estamos, vamos a darle. Primer buen reto y una actitud imponente, me imagino. Era muy imponente, nos estábamos enfrentando a cosas muy importantes. Luego hicimos videos muy cañones, muy trascendentes para las aduanas de México, por ejemplo. Uh-huh. Hicimos el congreso de la Asociación de Agentes Aduanales de la República Mexicana, que también fue un presidente a inaugurar. Ahí se nos rompió un puente de iluminación. Porque pasan cosas, es que pasan muchas cosas. Aprendimos a hacer videos, documentales, comerciales, eventos, a poner iluminación, a poner sonido, desde jalar cables y a hacer nosotros nuestra maleta de cámara y correr al eventito que tuviéramos que hacer en ese momento, del tamaño que fuera, pero lo hacíamos nosotros.
Y teníamos, cuando nos iba bien, teníamos chance ya una persona que nos ayudara. Alguna ayuda. Pero nosotros poníamos las cámaras, los micrófonos, las luces y íbamos a un lugar, al otro, y teníamos un editor que sacaba las cosas rápido y que ahí le hacía la corrección de color y ahí le hacía la música y ahí le hacíamos a todo. Qué importante y qué bonito, porque saber cada parte del proceso sin duda hace que tengas una comprensión global del craft que estés haciendo, ¿no? En este caso el Total. cine. Y entonces ese fue entrenamiento. Muchísimo. O sea, yo la verdad es que una de las cosas muy importantes por las que estamos aquí hoy y tengo tantas ganas de compartir y de platicar con ustedes es porque yo me considero una persona muy afortunada y estoy muy agradecida con la vida, con mis padres, por haber tenido la oportunidad de pasar por las escuelas por las que pasé, por la universidad por la que pasé y por haber aprendido desde muy abajo cómo se hacen las cosas y qué es lo que hay que hacer para llegar a eso. Para poder mandar hay que saber hacer. Y para poder hacer, tienes que hacer. Entonces hay que jalar cables, hay que saber que el cable tiene una línea, ¿saben eso? El cable tiene una línea. Esto nos lo enseñó un maestro que se llama Carlos Kenny. El cable, si tú lo doblas, ya saben, haciendo este 8, como estamos acostumbrados a hacerlo muchos, el cable se troza y el cable se hace pelotas. Así no se dobla el cable. El cable lo estiras, le quitas los nudos, le quitas las curvas. Cuando está lisito, le das la vuelta y solito el cable te va a decir cuál es su vuelta, cuál es su vuelta, cuál es su vuelta, para que no se trocen los cables por dentro, que son delicados y que son caros. Así, todas las cosas. Si tú haces una conexión mal hecha en un plug del micrófono a la cámara, ya, no hay sonido. Puede haber accidentes. Son esos datos que realmente puede haber accidentes. Que a veces nos van pasando en realidad y es lo que nos enseñan, ¿no? Yo creo que se aprende más de los errores que de los aciertos. El camino del aprendizaje es arduo, es doloroso, es sinuoso, pero si no fuera por esos errores, no habría esos grandes aciertos. El chiste es saber cómo hacerle y cómo salir de los errores lo mejor librado que sea posible. Se vale equivocarse las veces que quieras. Lo que no se vale es equivocarte en el mismo lugar. Estoy de acuerdo. Yo creo que también hacer equipo es otra de las cosas bien importantes, porque a veces nos da cosa ir por las copias, pero es parte de un engrane. Es un engrane chiquito porque necesitamos esto para poder hablar, para poder estar hoy frente a estas cámaras y contarles la experiencia que hemos tenido. Entonces, sin duda es muy, muy importante. Para setearnos un poquito en la época en la que estaba pasando todo esto que nos cuentas, yo les quiero decir, la década de los 90s, yo nací en el 92, y discúlpenme porque justamente en el 92 fue que se puso en vigor la nueva ley cinematográfica. La nueva ley cinematográfica hizo que los porcentajes del tiempo en pantalla disminuyeran hasta llegar a un mínimo del 10% en 1997 y hasta donde tengo conocimiento, y si no se los ponemos por ahí en el video, sigue igual. Y eso es lo que dice la ley, porque la realidad es que muchas veces tenemos menos de ese porcentaje en pantalla, porque los blockbusters llegan con todo, ¿no? Entonces, esa es una cosa. En el 98, año que trasciende, comenzaba con sus pininos, fue el peor año para la industria cinematográfica. Se hicieron 10 películas y se exhibieron solamente 8. Para el 99 ya hubo un poquito más de respiro y ahorita hablamos de ejemplos que setearon las bases del nuevo cine mexicano, pero mientras tanto trasciende y todas estas cosas que nos cuentan nace justamente en la parte más baja de nuestra producción cinematográfica nacional. Kamikazes, temerarísimos. No teníamos miedo y teníamos nuestros sueños y nuestras convicciones muy claras. Y aquí yo quisiera compartirles un poquito de esta experiencia y sí decirles que para llegar a tener 25 años en esta industria, haciendo lo que amamos con toda nuestra alma en la vida, es porque tomamos la decisión de hacerlo y de hacerlo todos los días. Aquí hemos sufrido muchas, pues es un poco un roller coaster, es una montaña rusa. Y es un volado y es de valientes hacer cine en este país. Hemos tenido muchos picos, hemos tenido muchas subidas, muchas bajadas,
Pero lo que sí nunca hemos dejado de tener es las ganas de seguir adelante y de seguir dedicándonos a esto. Y trabajamos todos los días para que esto suceda, innovando, creando, buscando nuevas oportunidades, buscando cómo sí y con quién sí. Y esto que dice Ro de los equipos, yo creo que muchas o casi todas las profesiones hablan de que si no tienes un gran equipo y si no te tomas de las manos, pues el mundo del individualismo no creo que jale tanto. Pero en nuestra profesión en particular es más que de equipos, es de familias. Y de verdad yo les quiero agradecer infinitamente a todos los crews, a todos los equipos de trabajo, que han sido muchos durante muchos años, que han sido eso, han sido personas que puede pasar lo que esté pasando, pero no nos rajamos y no nos bajamos del barco y no claudicamos. Ni dejamos al soldado atrás. Nunca dejamos al soldado atrás. Y los triunfos son de todos y también las derrotas. Y eso es lo que vamos a platicar aquí, eso es lo que vamos a compartir y vamos a entender, porque quienes nos escuchen solo escuchan nuestra voz, quienes nos vean solo nos ven a nosotros, pero aquí tenemos un equipo de gente maravillosa y así Moni y Leo y todos los que han pasado por Trasciende lo han hecho a lo largo de los años con cientos de mentes creativas. Entonces, esos fueron los inicios de Trasciende, pero no se constituyeron hasta el año 2000. Sí. Porque yo me toca ver las actas constitutivas, tengo que hacer el papeleo. ¿Por qué hasta el 2000? Pues yo creo que no estábamos listos. Por un lado, no sabíamos como bien a bien cómo le íbamos a hacer. Es que nos pasó todo como nos fue pasando. Fue muy mágico. Fue muy mágico porque la vida nos puso a nuestros amigos, a nuestros equipos, nos puso a las chambas, a estas primeras chambas, y cuando ya era como momento de hacer cosas más grandes, más importantes, ya nos decían, oye, pero no me puedes dar una factura de tu papá, o no me puedes dar una factura como persona física, necesito una empresa. Una estructura. Y entonces necesito un RFC y un acta constitutiva de una SADCB, aunque se ITA. Entonces empezamos a investigar qué era eso de una SADCB y cuáles eran las posibles figuras, y luego construir el objeto social de Trasciende nos llevó varios meses, porque el objeto social es esta acta que te dice, es como tu acta de nacimiento literal, donde te dice quién eres y qué puedes hacer. Entonces, en el caso de una ¿casa productora de qué? De teatro, de cine, de video, de comerciales, pero también debemos de hacer sonido, pero también podemos hacer eventos, pero también podemos hacer flores, y las hicimos en algún momento, pero también podemos hacer un objeto social lo suficientemente amplio como para que puedas hacer muchas cosas. Y redactar eso nos llevó un rato. Y robusto, y en la parte legal, porque si fuéramos nosotros le ponemos ahí contar historias y ya el formato vemos ya cómo. Ya luego vemos. Pero los abogados no nos dejan, entonces... No nos dejan. Fue un rollo hacer eso. Fue un rollo. Y luego nos dimos cuenta que se estaba acabando el año. Y luego nos dimos cuenta que, no manches, se va a acabar el milenio. Y vamos a cambiar de milenio, estamos haciendo algo importante. Entonces ahí fue cuando dijimos, hay que ponernos muy importantes, porque somos muy importantes. Y nos dimos cuenta que el año 2000 los RFCs son 000, pero que en enero es 1, pero que el 11 es cabalistiquísimo. Y entonces el RFC lo construimos de manera que fuera TCO 000111QU5. Entonces es muy bonito, es cabalístico, es muy representativo, es muy icónico, tiene una vibra muy bonita. Estábamos muy emocionados de nuestro RFC, brindamos, comimos rico ese día, invitamos a los papás y lo pedimos así lo pedimos, para que pues tuviera esta suerte y esta energía que tiene para estar 25 años después aquí. Así se fundó Trasciende. Entonces, otra vez, pongámonos en contexto histórico. ¿Qué estaba pasando? A finales de los 90s se estrenan 2 películas que sí fueron muy importantes para entender cómo se iba a construir el nuevo cine mexicano. Una de ellas fue Sexo, Pudor y Lágrimas, que hizo 115 millones de pesos en taquilla en el 99, que muchas veces hoy en día no llegamos a esas cifras en taquilla.
Y la otra fue La Ley de Herodes, que La Ley de Herodes, además de su temática, tenía una cuestión irreverente y una crítica social muy importante que por supuesto marcaron el inicio de esta trilogía, bueno, o saga, ya no sé qué es, de Luis Estrada. Y ahí nos encontramos, ahí fue la fundación de Trasciende. Después de eso vienen pelis que ya marcan un estilo mucho más claro, Amores Perros, Por la Libre y Tu Mamá También, de nombres de directores además que se convirtieron en un referente del cine mexicano alrededor del mundo. Entonces, la primera película de Trasciende. Ya luego nos contarás un poquito más de lo que hicieron en sus primeras chambas, pero Efectos Secundarios fue la primera cinta de Trasciende. Estrenada en el 2006, año en el que se hizo Kilómetro 31, Cansada de besar sapos, Un mundo maravilloso y El laberinto del fauno. Entonces, ¿cómo lograron hacer esta película realidad en medio de todos estos títulos que sin duda traían historias potentes y a gente muy talentosa detrás? Siempre hemos sido muy creyentes de que para poder hacer cine tenemos que hacer industria. Y para que haya industria tenemos que hacer cosas comerciales. ¿A qué me refiero con hacer cosas comerciales? No significa que necesariamente tengamos que hacer cosas burdas, ni comedias de pastelazos, ni historias simples y sin sentido. A lo que me refiero con proyectos y cosas comerciales es que tengan una interacción con la gente, que tengan una identificación con el público que las ve, que la gente se vea en ese personaje, que sienta que hay una cosa súper entrañable en ese chico, en esa chica, y que digan, la quiero ver y la veo feliz de la vida como si estuviera viendo cualquier película de Hollywood. Nosotros nos enojaba mucho que decíamos, es el género de la mexicana, porque había... ¿Qué género es? Cine mexicano. Cine mexicano, ¿no? La mexicana. Y era como, ¿de qué estás hablando? O sea, en México podemos hacer las cosas perfectamente bien. Y tenemos las escuelas, y tenemos los cineastas, y tenemos la capacidad. Y yo creo que en ese momento estaba por nacer una de las mejores cineastas que ha dado este país, que se llama Isa López, que tenía un guión que se llamaba Radicales Libres, que ya llevaba un rato trabajándolo junto con Walter Navas, que eran más o menos como de la generación en la escuela, y pues nosotros ya conocíamos a Walter y conocimos a Isa, y como comenzábamos a hablar de estas cosas y comenzábamos a hablar de un día hacer una película con un estudio y hacer una película como se hacen en Hollywood, porque ya la sabemos hacer, porque ahí estaba ya Sexo, Pudor y Lágrimas, y porque ya había sido este trancazo La Ley de Herodes. O sea, ya había unos ejemplos. Y perdón, te puede o no gustar el cine de oro, pero el cine de oro vendió e hizo una cosa espectacular y tremenda. Eso era una industria. Exactamente. Entonces, ¿por qué no íbamos a poder hacer una nueva industria que trajera contenidos diferentes, con un póster como si fuera un póster de Hollywood, con actores como si fueran actores de Hollywood? Si tenemos a los guionistas, si tenemos a los productores, si tenemos a los directores, si tenemos los fotógrafos, si tenemos unos diseñadores de producción espectaculares, si tenemos equipos muy chingones, siempre lo hemos tenido. Hay que conjuntarlos. Y una vez que los conjuntas, ahora hay que buscar el financiamiento. Entonces hicimos las cosas al revés. Venía un pitching market en Guanajuato, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y dijimos, necesitamos vender esta película de una manera muy distinta. O sea, ya se usaba que se hacían como brochures y se hacían ahí como unos dexitos, como los hacemos hoy en día. Pero nosotros, físicos, eran impresos, y dijimos, no es suficiente, no es suficiente. Y como ya llevaba Isa trabajando mucho tiempo el guión, y como ya teníamos mucha idea de quién queríamos que fueran las cabezas de departamento y de quién queríamos que fuera el cast, hablamos con todos ellos, buscamos short ends, buscamos latas baratas, buscamos locaciones que fueran las locaciones que queríamos que fueran las que eran, pero que nos costaran poquito.
sacamos cosas de bodegas, hicimos el arte, el vestuario, el maquillaje, todo como que si estuviéramos haciendo la película. Isa, del guión, hizo un teaser trailer y entonces lo filmamos. Al ruedo, directo. Y nos fuimos a Guanajuato con un tráiler filmado de la película. Y cuando llegaba la gente a un espacio como este, había una gran pantalla, mucho más grande que la que tenemos aquí atrás, y la gente se sentaba en un sillón y les decíamos bienvenidos, y les dábamos una playera que decía Radicales Libres y unas pastillitas para combatir los efectos secundarios y tómate tus radicales libres. Entonces, los efectos secundarios de la edad. Sí. Y entonces la gente decía, ¿qué onda con estos güeyes? Botellita de agua brandeada, play. La experiencia, como en el cine. Era una experiencia. Y entonces le pusimos un sonido a la sala, la oscurecimos y era como estar viendo el tráiler en una sala de cine. Y entonces nos decían los estudios que asistieron en ese momento al pitch, ¿qué hacíamos ahí? ¿Qué queríamos? Pero allí estábamos hablando de qué estudios eran. Era Paramount, era Warner, era Sony, era Videocine, por supuesto. Quienes estaban participando por primera vez eran estudios major, eran estudios de Hollywood, que no habían hecho una película en México y que estaban explorando las posibilidades. Se quedaron impresionados y nos dijeron que qué queríamos. Pues que si ya habíamos hecho la película, ¿para qué estábamos ahí? Les dijimos, no, es que no hemos hecho la película, la queremos hacer, no tenemos dinero, lo que necesitamos es dinero. Solo filmamos 3 minutos, dijeron. Solo filmamos 3 minutos, pero así es la película. Así como la ves, así va a terminar. ¿Lo hicieron en 35? Sí, claro. Y entonces así vendimos esa película cuando regresamos del festival, felices, porque toda la gente en el festival hablaba de nuestro pitch. Y regresamos a la oficina, ya teníamos una oficina, ya tenía Leo una oficina, ya tenía yo una oficina. En nuestros escritorios había una bolsa con una W, una gorra de Warner adentro y unos chetos, con un papelito firmado por el aquel entonces director de Warner Brothers Pictures México, que decía, haremos juntos esta película y mientras la hacemos, comámonos unos chetos. Juan Manuel Borbolla, Warner Brothers. Y entonces ahí nos desmayamos y dijimos, sí la vamos a hacer. Y ahí comenzó un proceso larguísimo de los gringos, adaptar un contrato a México, pero pues aquí en México no sabíamos de deliberables, no sabíamos de business affairs, no sabíamos de liabilities, no sabíamos de seguros tremendos, no sabíamos de E&Os, no sabíamos de muchísimas cosas que para nosotros ya hoy en día son nuestro pan, nuestro de todos los días, y los hacemos ya muy fácil, y estamos habituados, no solamente los productores, sino las cabezas de departamento, sino por supuesto todos nuestros equipos de coordinación, que por cierto pues tenemos la gente más chingona en Trasciende que hace esas cosas. Pues hubo que hacer todo eso y luego vino una parte muy dolorosa que fue necesitamos cambiar el cast. Y el cast que ustedes tienen en el tráiler, que ya le dijeron que va a ser la película, que están enamorados de ida y vuelta, no va a poder hacer la película porque necesitamos otra persona en el cartel. Y aquí por cariño y por respeto no voy a decirlo, pero fue muy doloroso. Pasamos ese bache, filmamos la película con muchísimo gusto, con muchísimo amor, fue un set increíble, como siempre, con muchas complicaciones, con altibajos, con lluvias, no nos alcanzó el día, nos faltó un pedacito, con lo que nos pasa todos los días. Pero había mucha juventud, había mucha ilusión, había muchas ganas, había muchos sueños. Y cuando la entregamos dijeron, esta es una película de Hollywood. Esta película tiene que tener un póster como cualquier película que compita en las marquesinas de las salas. Vamos a hacer un estreno gigante, vamos a hacer una premiere enorme, vamos a hacer muchísimas copias. Estábamos en pánico, pero felices. Y cuando se estrenó Efectos Secundarios, ¡boom!, explotó las salas. ¿Qué es lo que más recuerdas de todas esas historias que sucedieron? Me acuerdo que éramos unos chavos que tenían muchísimas ganas de hacer las cosas, que éramos necios y muy impecables, que estábamos
en todo el tiempo. O sea, aprendimos desde siempre literal, de cuando poníamos, ¿te acuerdas? Estas camaritas y estos equipos a estar en el monitor, pero que jale la cámara, pero que el micrófono no sé qué, pero que todo el mundo esté haciendo su chamba, pero que nuestros reportes, pero que, o sea, estábamos muy ahí, 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 muy ahí. Y queríamos enseñar que podíamos, queríamos ser muy profesionales, queríamos hacerlo todo muy bien. Sí, no sabemos cómo se hace, pero vamos a investigarlo, hacerlo. vamos a aprenderlo y vamos a lograrlo. Eso es lo Y que me tenía quedo un de esa maestro producción. tremendo, que era Walter Navas, que él ya había hecho muchas películas antes, que él ya tenía, no un blockbuster, no un éxito comercial, pero sí tenía Las 8 tablas. películas o no sé cuántas películas detrás con gente como el señor Ripstein. Entonces Walter traía esa escuela. Y aunque yo firmaba los cheques y las nóminas, el presupuesto de Walter era de él. Entonces él estaba Era privado. con su computadora aquí, y me decía, no sabes ni siquiera desglosar tú un presupuesto, menos vas a saber ponerle números a las cosas. Entonces te voy a decir las partidas, el monto, y tú lees lo que dice la póliza. Si sí es, lo firmas. Y entonces ahí aprendía al desglose de los presupuestos y el nivel de detalle. Por primera vez en la vida decía, Dios de mi vida, No se me puede ir una. ¿qué es esto? Pero además, ¿qué? Cuando empecé a ver, porque no había las computadoras ni había los programas, eran hojas y hojas de Excel de un presupuesto y un nivel de detalle en donde pues yo pensaba que el arte era pues, el arte. No, el arte tiene subdepartamentos un chingo. Sí, dependiendo Está del la proyecto. decoración, está el prop master, está el set dresser, están los coordinadores, están las armas, hay muchísimas ¿Qué tal cosas cada dentro de minuto un cuenta? solo rubro. ¿Cuántas personas tenías en el departamento de Llegamos arte? a tener, o sea, en el departamento solo de arte, probablemente hubo momentos en donde Dani tuvo 70, 80 personas solo en arte. Solo en arte. O sea, solo de maquetas, en cada minuto cuenta, llegaron a ser alrededor de, y Meli me va a corregir, 30 personas probablemente. Solo de maquetas. Era demasiada gente. Cuando Leticia Palacios nos enseñó su crew de vestuario, Darío y yo nos decíamos, esto, ni siquiera, ¿cómo puedes controlar a 40 personas en un departamento? 40 personas haciendo el vestuario. ¿Por qué? No lo entendíamos en nuestra cabeza. Y ella nos lo explicaba una y otra y otra y otra y otra, hasta que no lo ves operar, y hasta que no vas y te metes a sus bodegas, y hasta que no vas y dices, a ver, ¿tú qué estás haciendo? Esta es la tina en donde estamos destiñendo. En esta estamos deslavando o envejeciendo. En esta estamos cosiendo. En esta estamos haciendo como por etapas los vestuarios. Porque aunque todo pasara, es más difícil que todo pase en un día. Porque de una hora a la otra, tú puedes decir, ¿qué va a pasar con mi vestuario? ¿Qué crees que sí pasa? ¿Qué crees que sí hay un desgaste? ¿Qué crees que sí hay arrugas que no había? Y si estás hablando de polvo, de tierra, de que a lo mejor ya te caíste y te quedaste atrapado, o de que ya te desgarraste y entonces te cortaste, pasan cosas. Eso, el espectador lo sabe o no lo sabe, no lo sé. Pero de que lo siente y de que dice, está bien hecho o no está bien hecho, eso sí te lo garantizo. Claro, y lo peor es que si está bien hecho no van a decir nada. Pero si está mal hecho te das cuenta en un segundo. Ay, ¿cómo se va a manchar así? Ay, no. Es algo que tenemos ya en la cabeza. Totalmente. Y ahí empiezas desde el desglose de un presupuesto hasta poder entender como qué es lo que hace cada una de las personas. Todos tienen un porqué y no hay nadie más ni menos importante. Por eso decíamos, es que esto es de equipo, es que esto es de todos juntos, porque les digo siempre en los sets, chavos, si la persona de limpieza no limpió el set o no limpió el baño, hay caos y pasan cosas. Imagínate que estás llegando a un set que está sucio, en donde vas a poner las cámaras, en donde vas a poner las luces. Tan importante es la persona de la limpieza. Como tan importante es un swing 4.
Si el Swing 4 no llegó y no puso esta mesa que tenía que estar aquí clavada de una manera particular en nuestra posición, ¿dónde vamos a poner este micrófono? Y si no está este micrófono, entonces ¿cómo vamos a estar tú y yo frente a esta cámara? Es así de simple. Todo es una rueda que tiene que girar y toda la gente tiene una razón de ser y de estar. Y si alguien no hace su chamba, se echa a perder todo. Efectos Secundarios fue entonces una película bien importante para Trasciende, una película que marcó el inicio de las grandes producciones. Fue la primer película producida por un major en México. Yo me acuerdo mucho que fue 2006, yo tenía 14 años. Me tocó verla en el cine, con mi papá, lo recuerdo bien. No entré con ninguna expectativa. Vimos el póster, leímos ahí la sinopsis que te ponen en el cine. Dijimos, va, entramos. La verdad fue una peli muy entretenida. Estuve enamorado mucho tiempo de Patricia Yaca también, a partir de esa película. Pero de alguna manera sí dejó algo en mí. Sí hubo ahí una cosquillita que se mantuvo presente. Me acuerdo mucho, después estaba en la carrera. Estaban, no, pues ¿cuál es tu película favorita? ¿Y cuál es tu guilty pleasure? Decía, Efectos Secundarios. Sí, algo tiene. Entonces, ese mensaje creo que se ha mantenido a lo largo de los años. Y el primer día que entré a esta oficina, porque entré aquí ¿qué fue? Como 5 de noviembre del 16, fue el primer póster que vi a la entrada. Entonces, de alguna manera, esas energías, esa vibra de la que hablabas cuando la numerología, cuando 000111, yo la sentí con esta película y de alguna manera me conectó a Trasciende. Pero eso fue entonces. ¿Qué han pasado en estos 20 años desde que se rodó esa película? ¿Cómo funciona hoy la industria? Qué nostalgia da y qué bonito se siente, como lo dices, porque pues es eso, o sea, siempre hemos sido fieles creyentes de que hay que hacer una conexión con el público, con la gente, y que si tú sales de la sala con ese sentimiento, con esa emoción, con ese gusanito, con ese sentido de cambio, con algo que te podamos dejar, ya valió la pena todo lo anterior. Y yo creo que lo que hemos venido haciendo durante estos 25 años es eso. Hay una constante que es tratar de conectar con los corazones de la gente de una o de otra manera. Y nosotros hacemos películas con corazón, series con corazón. No hacemos narcos, no hacemos temas de los que no queremos que nuestros hijos se enteren, de los que nos da pena que nuestros papás lo vean. Así como tenemos esta conversación honesta, así es como honestamente llevamos nuestras películas a las salas. Entonces, esta industria está cambiando. Estamos pasando hoy por un momento muy particular en donde después de la pandemia hubo un cambio tremendo, hubo una revolución en cuanto a los medios audiovisuales se refiere, porque nacieron muchísimas plataformas. Comenzamos a ver el cine desde nuestra casa con los streamings y las salas de cine se cerraron y nosotros nos dedicamos a desarrollar muchos contenidos. Nosotros pasábamos horas y horas en un Zoom vestidos de la mitad para arriba. A veces. Y teníamos largas juntas de nuevas historias, una y otra, para que en cuanto hubiera una ventanita, teníamos muchísimos contenidos que ofrecerle, tanto a las plataformas como a los estudios convencionales a los que ya veníamos vendiéndoles nuestros productos. Entonces, por supuesto, Trasciende fue también partícipe de esa bonanza. Vinieron estas épocas de muchos proyectos y de poder hacer muchas historias. Las plataformas se llenaron de contenidos, no todos tan buenos. Y luego el público decanta. Y el público dice, es que estoy pagando 4 plataformas o 6 plataformas. ¿Sabes qué? No, me voy a quedar con 2. Con las que, ¿de dónde veo más contenidos? Pues de esta y de esta. Pues vaya las demás. Sí, o las vas campechaneando un mes una, otro mes otra. Mientras pasen los 20 días gratis, ¿no? Los 30 días gratis.
Sí, porque que, tener que cuántas, ya ni hay. para estar enterado de todo lo que se está estrenando, ¿qué? ¿8 plataformas? Es muy ¿Más o cañón. menos? Es una oferta tremenda. Y adentro de cada plataforma hay muchísimos contenidos. Entonces te pierdes en ese universo. Y se fueron llenando de contenidos, muchos caros, muchos malos. Y ahí es responsabilidad de todos los que hacemos la industria. Teníamos que haber escogido mejor los proyectos. Teníamos que haber utilizado el dinero de una mejor manera. Fue demasiada la demanda. Demasiada la demanda. Y entonces ahora estamos en un momento de que se está constriñendo la industria, en donde fuimos creciendo también casas productoras, especialistas de cada una de las áreas y cobrando más, porque es la historia de la oferta y la demanda. Si hay un montón de demanda, pues entonces yo cobro más. Sí, como el Uber. Pues sí, yo cobro más porque hay un montón de trabajo. Tú no me pagas eso, el de al lado sí. Y entonces me voy con el que sigue. Y así encarecimos la industria. Y se acabó la gente. Y entonces ya no hay gente. O a la gente a la que puedes acceder, pues no son los tops, porque los tops cobran tops. O gente que se está estrenando como cabeza de un departamento. Ajá. Entonces yo creo que tenemos que regresar a la época de efectos secundarios en ese sentido. En el sentido de volver a hacer contenidos con muchísima calidad, con menos dinero y muchísimo mejor escogidos. Y tenemos que abrirnos a las plataformas, a la inteligencia artificial, a los contenidos verticales, a los contenidos cortos, a voltear a ver a los jóvenes también, porque los jóvenes no ven series. Los jóvenes entre 12 y 20 y pocos años no ven series. Ellos ven TikTok, ellos ven YouTube, no ven series. Y que se metan al cine a ver una película mexicana, ¿qué película les vas a llevar? Y ahí sí importa entonces quién es el cast y cómo está la hechura de la película. Ahí sí importa que se vea como película de Hollywood, no de la mexicana. Hay que cuidar los detalles desde la historia. Las historias son todo, la historia es todo. Ya luego conjuntamos el mejor equipo que se pueda y el que más crea en el proyecto, porque no todo es dinero, y menos en esto. Esto es magia, esto es arte, esto son ganas de hacer las cosas. Yo creo que con eso me quedo y con la cuestión de democratizar el conocimiento creo que ese es el fin de este podcast y no sé si ya lo dijimos al inicio, pero la verdad es que por muchos años que lleve Trasciende, que lleve Mónica, los cuantos que llevo yo, no tenemos todas las respuestas, no sabemos de todo lo que somos capaces inclusive. Entonces este es un diálogo, queremos invitar a mucha más gente, queremos aprender todos juntos y seguir haciendo tal cual. Queremos en cada una de nuestras emisiones sentar aquí en estas 4 paredes a gente que enriquezca con su plática, que les enseñe un poquito de lo que es la industria en cada uno de los rubros, en cada uno de los departamentos. Y sobre todo, lo que más me interesa es escucharlos a ustedes. Es su feedback, es saber en qué están pensando, qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren ver, a quién quieren ver, qué quieren oír. Y que tengamos esta conversación honesta, sentida. Y pues yo no tengo nada más que darles las inmensas gracias y decirles, pero querías hacer cine, entonces continuemos la conversación pronto. Gracias. Esperamos que puedan sentirse identificados, que puedan inspirarse con las historias que aquí contamos, que aquí compartimos, porque muy probablemente a ustedes también les dijeron que hacer cine era una cosa imposible, que nos dedicáramos a una cosa distinta, algo que dejara a una profesión más estable, con menos caos. Pero querías hacer cine. Muchísimas gracias. Gracias.